El 23º Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, les da la más cordial bienvenida a la primera edición de la siguiente actividad: Feria Libros y Artes en Movimiento Tijuana 2021. Para esta mesa, que lleva por título Literatura Binacional, nos acompañan 3 poetas y una narradora, que conocen muy bien esta dinámica de lo binacional y lo fronterizo, y a quienes nos da mucho gusto saludar el día de hoy, porque ya teníamos muchísimo tiempo sin vernos, pero bueno, ahora esta ocasión, esta mesa nos reúne o nos convoca precisamente para platicar un poco de esta dinámica binacional, pero también para que nos compartan su obra. Así es que el día de hoy nos acompañan Olga García. Bienvenida, Olga. Bienvenido, Anthony. Bienvenido, Francisco Bustos. Bienvenida, Nilsa Martínez. Y pues bueno, para cerrar este preámbulo, voy a dar lectura a la semblanza de Olga García, quien nació en Torreón y hace 45 años llegó a radicar en Tijuana. Ahora vive en Estados Unidos. Es poeta, editora, traductora, físico-matemática y ha escrito 11 libros de poesía. Es editora de la publicación bilingüe San Diego Poetry Annual. Pertenece al grupo de Haiku de San Diego y escribe bajo el seudónimo de Enriqueta Luisi. Bienvenida, Olga. Te cedo el uso de voz. Buenas tardes a todos. Qué gusto verlos. Muchísimas gracias a Limac por esta invitación, a Karina Valderrábano por estar siempre presente, a Alberto Paz, y un gusto convivir hoy con Pancho, con Nilsa, con Anthony. Bueno, pues ya diré algo sobre la cuestión esta binacional. Nací en el norte de México, donde convivían la tortilla de harina y la de maíz, en una familia protestante por un lado y católica por el otro. Mi instrucción fue en 2 idiomas, en el inglés y en el español. Inglés y español, con maestros americanos y mexicanos. Nací en una ciudad joven, 1906, más joven que Tijuana, en donde pues llegaron de todas partes, muy global, porque llegaron de muchísimas nacionalidades a mi zona para fundar la ciudad. Entonces yo escuchaba el idioma inglés, el idioma español, el chino, el árabe, era el cotidiano mío. Como dije, tuve mi instrucción en inglés y en español, y mi afición a la física y a las matemáticas y a las ciencias se las debo a mis maestras chinas en kinder, en primer año de primaria y en segundo año de primaria. Y mi amor a la poesía, pues a mi abuela, que desde muy pequeña me hizo que me memorizara los salmos y pequeños poemas. Y de ahí pues mi gusto por la poesía. Como dijo Alberto, he vivido ya 45 años en esta zona fronteriza de Tijuana, San Diego. Escribo en inglés y en español y creo que mi escritura pues es el reflejo de todo lo que he vivido, esta dualidad siempre presente. Me gustaría citar aquí a Amaranta Caballero, que habla sobre mi poética. Amaranta dice: 3 ejes rectores sostienen desde su origen la poética de Olga: la religión, las matemáticas y la sexualidad. Este es mi libro Emily, publicado por CETIS Universidad. Y tengo aquí mi libro Dark Matter, publicado por la Universidad de Guanajuato, y en él Ángel Ortuño escribe que la imaginaría desplegada a partir del vocabulario matemático en específico y científico en general lo sitúa en una zona, a Dark Matter, por completo fuera de los lirismos manidos y al uso. Voces que se interfieren unas a otras como si no se terminara nunca de sintonizar una estación de radio, o mejor, como si se tratara del radio del automóvil
que oía Orfeo en la película de Jean Cocteau. Se yuxtaponen para formar no un coro, sino una especie de perforación en capas geológicas. Agradezco muchísimo a Amaranta y Ángel por sus palabras y pues procederé con la lectura de algunos poemas que, como pedía Alberto, no sé si estaré en lo correcto, pero binacionales, que involucran pues tanto Estados Unidos como México en mi caso. He tenido estas vivencias, esta dualidad siempre, pero quiero decir que en mi escritura no es que yo haga conciencia no es, digamos, esta dualidad no es un absoluto, no es que yo haga conciencia de lo mexicano, bueno, voy a escribir de lo mexicano y ahora de lo americano, de Estados Unidos, sino que es como si fuera permeable, es una interacción, un fluir de las dos culturas, de las dos lenguas que pues están en mí, y de la ciencia y la poesía y lo protestante y lo católico, o sea, está todo ahí mezclado y pues me sorprendo cuando aparecen de una forma pues muy extraña, aparecen estas situaciones. Voy a leer un poema que se llama Nexus y en él pues hay algunas de estas características de la cuestión de la ciencia. Verán ustedes en ella palabras de la física, de las matemáticas, como poliedro, fermiones, genes, mitocondrias, teoremas, postulados. La religión está también ahí, lo mexicano, nixtamal, geometría, aviones. En fin, procederé a leer este primer texto. Nexus. En el poliedro planeta hay una raíz cuántica totalitaria, una tribulación. Ahuehuetes transcriben pergaminos. Estruendo de fermiones en número primo de genes inquietan mitocondrias. Esta mañana, nudo sobre nido. Sostenerse teorema es ovillarse bajo vocerío de huesos. Es electrocutar el aura y fijar el sarcófago hermetismo como postulado. Espectros calcifican dioses, balbucean, ambulancia, baldío, ventiladores. Yo, miedo y rezo. Yo, gogoledro en la amnesia de Pi. Yo, biodegradable caminante sobre puntos suspensivos, consumo en hipotermia disfrazada de nixtamal. El cerebro, punto sin punto, en importuno punto puntual. El cerebro sufre el desmayo de la luz. El cerebro, esa exhalación de iones en elegías y aldabas. El cerebro, geometría imaginaria. Can it be trusted? En la asfixia cantemos al aire egipcio de Máspero. Cantemos a disertaciones sobre mezcales y jeroglíficos. Cantemos al cónclave de quarks and sizzling brain waves. Hoy rebosan rosa mexicano sobre peonías y cempasúchiles. Sílabas salivan sicomoros. Liu Hui desnuda fractales. El hipocampo teje telepatías, tejados, teatros, telescopios, tejemanejes. Esta mañana X, yo, función murciélago en rompope, me disuelvo en la música de la Udvolskaya. Mastico la teología de las vacas. Perpendicular a la arquitectura del benceno, contemplo la púrpura leche, los miles de años de ovarios hechos polvo. Y este siguiente poema se titula 6 de enero, está escrito
originalmente en español, y como verán también tengo en este poema palabras en inglés y en español, como en el anterior. Es increíble que viviendo aquí en la frontera, estoy en San Diego, comiéndome una rosca de Reyes este 6 de enero, y también estoy viendo la televisión en donde están tomando, es el 6 de enero de este año, el Capitolio. Al final del poema se menciona a Nancy, y me refiero a Nancy Pelosi, la representante de la Cámara más importante, la presidenta ahí de la Cámara de Representantes aquí en el Capitolio. Día de Reyes, Halloween, Día de Reyes, Halloween, Capital, Capitolio, capitalismo, capitalismo, capital, capitalism, el Capitolio, el Orange Guy vive cerca e incita minotauros. Oro, incienso y mirra, Melchor, Gaspar y Baltasar. Los minotauros, rifles, tasers, pistolas, cócteles molotov. Oro, incienso y mirra, Melchor, Gaspar y Baltasar. Los minotauros, rifles, tasers, pistolas, cócteles molotov. Washington y Belén, Belén y Washington. Capital, Capitolio, capitalismo, de latín caput, cabeza. En el Capitolio, Kratas y Canos. Día de Reyes. Los minotauros obsesivos. El Capitolio, un futuro zompantli. Caput, caput, caput. The Three Kings. Venimos a adorar al niño. Capital, Capitolio, capitalism. Los minotauros tienen hambre y braman, furiosos. ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Como dije anteriormente, pues también escribo en inglés, y aquí escribí este poema en inglés, hice una traducción hoy. Espero que, bueno, sé que la tengo que editar, pero pues para las personas que no entienden el inglés, pues aquí va la traducción. En inglés primero. Thinning down, an awakening. Today, I did not tell everything to my therapist. Who that is saying thus? Please, look at the red maniac lines in the white of my eyes, I said. See, nights with nada of sleep. In the cursed time I spent with her, I banged my head against the wall only twice and cried no more. Oh, this poem is thinning down. Is word anorexia my latest issue? Is it? Well, I. Adelgazándose, un despertar. O no le conté todo a mi terapeuta. Quien que esté en su santo juicio lo hace. Por favor, miren lo blanco de mis ojos, estas líneas rojizas y maníacas, le dije. ¿Puedes verlas? ¿Las ves? Sí, noches en vela, en las horas cursivas compartidas con ella. Solo 2 veces azoté mi cabeza contra la pared y paré de llorar. Ay, este poema se está adelgazando. ¿Será word anorexia my new issue? Lo es. Bien. Me. En este poema, pues, los traductores verán que al final tiene uno que trabajar entre el ojo, y entonces para hacer la traducción al final es el mi. Bueno, y este otro poema también está en inglés y dice así. At the hospital, the old gather their wrinkles, bedridden, question brittle lungs, and know that to be calm is the dignified way out.
En el hospital, the whirling of high fever, no warm hand of a beloved to hold on to. Ahí, a grandpa's, a grandma's gliding thoughts. Ave María, llena eres de gracia. Ave María, llena eres de gracia. The old, the chosen ones, the focal point of the executioner. Reza, pray, pray for us. Pray, reza for us, they whisper as they gasp for air. In an ashes-storm landscape, the old in silent mode. Y para finalizar, este poema que apareció en el anuario de poesía de San Diego, en el cual pues la traducción tiene mucho que bueno, no lo pude traducir porque el pan de mí, si ven en la tercera estrofa, el pan de mí es la pandemia disfrazada, y pues el equivalente, ya verán lo que hice ahí, pero pues tengo que pensarle un poquito más. Tengo también varios años pensando cómo traducir la palabra levantón. Entonces, si alguien sabe por ahí, por favor, escríbanme lo del levantón. Esto se llama A Punto de, y es en esta etapa de pandemia que todavía no salimos y ya tenemos más de un año. A punto de, en esta mañana de catéteres agitados, vuelan los muertos en cada hoja de otoño. Células temen ser coronadas, axiomas tenebrosos permean el aire. Descubrir a los 70 que di todo el pan de mí a un diente falso es brincar de la aritmética cotidiana a los números transfinitos. Es un pulsar en aorta dilatada. En el temporal rescato varios. Canto los dígitos de pi y digo, el vacío es un objeto más en el espacio-tiempo. A punto de ser nada, Emily consagra la poca masa que aún me queda. In the verge of, in this morning of agitated catheters, dead bodies fly in each autumn leaf. Sails beg not to be crowned. Dark axioms permeate the air. To realize at 70 that my whole kernel got wasted in a false tooth, it is to jump from daily arithmetic to transfinite numbers. Yes, a pulsar in the enlarged aorta. In the temporary thunderstorm, I rescue ovaries. I sing the digits of pi and say, the void is only an object in space-time. In the verge of being nothing, Emily knits the scarce mass that holds me together. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, por compartir. Me encantó este poema gráfico, casi, no sé cómo caligrama, casi un caligrama, o poesía concreta también podría ser, ¿no? Tiene una forma ahí que es o sea, pues a ver qué es lo que ve cada quien, no sé, a veces se ve como si fuera una copa, y luego la veo como si fuera una vagina, también como si fuera un pezón, erecto. También podría ser. ¿Quién sabe qué será? Un iceberg también. Un iceberg. Exacto. Muy bien. Pues bueno, a continuación vamos a invitar, o más bien vamos a dar lectura a la semblanza de nuestro siguiente invitado, que es Anthony Seidman, quien es originario de Los Ángeles, California, es poeta y traductor, ha publicado traducciones como Smooth Talking Dog, además por Roberto Castillo Uriarte, Confetti Ash, Selected Poems,
de Salvador Novo, y la novela For Love of Dollar, por J.M. Servín. Este año Cardboard House Press publicará su traducción de Contra Natura por Rodolfo Inostroza. Su colección de poesía más reciente se titula Cosmic Weather y ha publicado en revistas como Crítica, New American Writing, Poetry International, Latin American Literature Today y otras de Francia, Inglaterra, Argentina, Chile, Bangladesh y Rumanía. Bienvenido, Anthony. Muchas gracias. Mira, es un gran gusto estar aquí con ustedes. Como extraño los días de festivales en Tijuana y Mexicali. Primera cosa, pienso que me es muy importante declarar que no soy precisamente un poeta binacional, o sea, mi pasaporte es pasaporte gringo y vivo en mi tierra natal, en Los Ángeles. Sin embargo, viví por varios años en Ciudad Juárez y me he dedicado mucho a traducir la poesía de la zona fronteriza del norte de México. O sea, empecé a leer la poesía mexicana ahí en Juárez, donde me puse en contacto con varios poetas que hoy día pues siguen publicando, escribiendo, poetas como Edgar Rincón Luna, César Silva Márquez, y luego después poetas como Jorge Ortega en Mexicali, Roberto Castillo Diarte en Tijuana, etcétera, etcétera. Sin embargo, para mí me ha nutrido mucho la idea de la frontera, de no estar aquí ni de allá, de ocupar un tipo de limbo entre culturas y idiomas. Y para mí eso ha sido muy importante. Siempre pienso en las líneas de José Gorostiza, que no es agua ni arena la orilla del mar, de estar así entre los dos espacios. Y eso es una libertad muy importante. Desde allí se abren los espacios, las comunicaciones, las posibilidades de diálogo, etcétera, etcétera. Entonces mi plan es leer poesía en mis traducciones de poetas de Juárez y de Tijuana y de Mexicali. También leer unos poemas por un poeta dominicano, porque la frontera no se trata solamente de México y los Estados Unidos, también estamos hablando de la llegada a las ondas de personas hispanoparlantes que provienen de Puerto Rico, de la República Dominicana, aquí donde vivo, aquí en el Valle de San Fernando, la cantidad de hispanoparlantes que provienen de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, es algo increíble, ¿no? Entonces, cada día se oye un tipo de acento que no es precisamente de Tijuana ni de Ciudad Juárez, sino es de Tegucigalpa, es de San Salvador, etc. Entonces pienso que voy a empezar con el poeta dominicano para introducir algo así, algo distinto. Es un poeta que se llama Homero Pumarón. Es considerado como alguno de los poetas más importantes de su generación. Tiene, diría yo, entre 48 y 50 años. Voy a leer un poema en inglés solamente porque es un poema un poco largo, y luego voy a leer un poema en forma bilingüe, empezando con su español y luego con mi versión al inglés. Y eso proviene de un libro que se llama Caribbean Ants, y nomás estoy mostrando la portada porque tiene un cuadro por un marginalized painter, an outsider artist, que se llama Carlos Goyico de Santo Domingo, que se murió hace unos 5 años. So this poem is called Caribbean Ants. One imagines the Caribbean as an anthill devouring the Antilles, and the Antilles as bottles of different sizes conserving all of the world's rum, and the world like a baseball soaring over the roofs of Boston. And Boston is the image that satellites transmit when Big Papi slowly jogs past second base, waving to the bleachers, caressing the infield with his cleats. And the cleats are Puma brand boats
carrying 400 undocumented travelers, scoffing at the Gringo Coast Guard raiders from Borinquin and back to Borinquin by way of Michigan or New York. And everyone has a cousin in the Mona Passage. And one Mona Isle is a rooster used for training fighting cocks. In Baibe Beach, for example, there is a cock discotheque where the cocks dance beneath a disco ball. In Torrance, tourists dance with spurs while splattering feathers and blood. And the cocks place bets on the tourists. And the tourists fall in love with the cocks. And in the end, there's a dead cock or tourist, and a tourist gets married with the winning cock, which all has to do with enormous waves of gigolos sliding down the back of a European or gringo family, and with enormous waves of 1970s engines rising over highways of beans and rice among Caribbean ants and bottles of rum. Entonces, este poema en español se llama, siempre ocupa el título en inglés, Caribbean Ants, así se llama precisamente. Y voy a leer un poema más de Homero Púmaro, pero en forma bilingüe, para que ustedes puedan capturar su sentido de humor y la manera en que ocupa el inglés y la jerga dominicana. Entonces, en español, este poema se llama Palabras. Voy a leer el poema en español y que Dios let God forgive me for my bad accent in Spanish. Okay. Palabras. Cuando ellos leen mis poemas, siento pedacitos de hielo en la sien, como cuando uno bebe frío rápido. Cuando ellos leen mis poemas, las palabras me paralizan. Como cuando quieres algo y dices lo primero que te viene a la mente: cenicero al encendedor, fósforo a los cigarros. Como si pidieras un café o un vodka y te trajeron un ataúd o una linterna. Al final aceptas lo que sea. Algo obtuviste a cambio y no eres tan imbécil para rechazarlo. Y sobre el poema, sí, el poema, un grupo de palabras que alguien repite y que ya no significan nada para ti. So my English translation. Words. When they read my poems, I feel ice splinters in my temples, like when one quickly drinks an icy freeze. When they read my poems, the words paralyze me, like when you want something and say the first thing that pops in your mind: ashtray for lighter, match for cigarettes, as if you asked for a coffee or vodka and they brought you a coffin or lantern. In the end, you accept it for what it is. You got something after all, and you're not some schmuck who would refuse it. And with regards to the poem, the poem, a group of words that someone repeats and that no longer means a thing to you. Entonces, esos son poemas por Homero Pumaral. Después de eso, voy a leer un poema mío que se trata de los años en que vivía en Ciudad Juárez. Vivía en la colonia Bellavista, una colonia bastante próscrita que se ubicaba muy cerca del puente internacional. Y luego, después de casarme con Ilsa, se me hizo muy interesante que también en Mexicali, una de las zonas más problemáticas en Mexicali se llama la Bellavista. O sea, no entiendo por qué precisamente siempre quieren ocupar ese nombre por una colonia problemático. Voy a leer el poema en inglés y luego voy a leer la traducción que hizo Jorge Ortega, un poeta cachanía. God torments the barren once again. Evening in Juárez.
The cantina's empty. A taxi stuffed with American soldiers crackles over gravel. It is the hour of the leaf storm, when homeowners lock their doors and the childless, aging young woman steps out into the street, rips open her blouse so that the wind will carve her breasts into volcanoes. Y la versión de Jorge Ortega. Y muchas gracias a Jorge Ortega. Dice: Dios hostiga de nuevo lo infecundo. La tarde en Juárez, las cantinas vacías. Un taxi repleto de soldados estadounidenses cruje sobre la grava. Es la hora de la hojarasca, cuando los propietarios cierran las puertas y las jóvenes maduras, aún sin hijos, salen a la calle, rompen sus camisas de tal modo que ofrecen al viento sus senos desnudos, que él se encarga de afilar como volcanes. Tenemos que celebrar a Roberto Castillo de Arte. Pienso que es preciso y lástima que no esté aquí con nosotros. Entonces, nomás que tiene un poema que se llama El perro labioso, que celebra Tijuana, un poema donde es omnipresente la jerga de la frontera, la realidad cotidiana de Tijuana, etcétera, pero también donde también es omnipresente el inglés, porque estamos hablando de Tijuana. Entonces voy a leer la traducción que hice de la primera parte de ese poema, porque pienso que la mayoría de las personas, de los oyentes, ya podrán entender el tono del poema, las maneras en que de manera muy plástica está tratando de jugar con el español y el inglés fronterizo. Entonces, ladies and gentlemen, bienvenidos a Tijuana, the most mythical place on the face of earth, where two tongues make out and meld, and the locals speak hello and the verb to be, where the duty-free zone exists, the black market and little trinkets for the boss man, the secretary, the voluptuous girlfriend, the old lady, and the unbearable children. Ladies and gentlemen, bienvenidos to TJ, where homies, surfers, and punks, narcos, cutthroats, and detectives make a vacation of their vocation, where politicians and investors, factory heads and customs agents, businessmen and money changers, lottery ticket hawkers, and cops are the true illegals. Guys and gals, welcome to Tijuana, where computers and hearts are assembled, old technologies along with the new, and zebra stripes are spray painted on donkeys. Welcome to Tijuana, the streets, the unexpected quip, horniness, and the binary system, the border crossing, and the double entendre, the going over there, and the happy ending here. Entonces, a lo mejor voy a terminar con esa parte del poema, pero en su versión en español, de la primera parte de el perro labioso, para que oigan la manera en que pues estaba jugando él con el inglés y yo con el español fronterizo, ¿no? Entonces, en vez de empezar con ladies and gentlemen, así empieza el Robert. Damas y caballeros,
Welcome to Tijuana, el lugar más mítico del mundo, donde las lenguas se aman y se unen en el aló, el ok, el bye-bye y el verbo to be, donde existe la zona libre, la fayuca y los regalitos para el patrón, la secretaria, la comadre cachonda. Eso me costó mucho trabajo traducir, la comadre cachonda. La esposa y los hijos inaguantables. Donde los pizzeros en moto, los patrulleros, los taxis, los narcos juniors, sus compas y las señoras con placas de California no respetan semáforos ni altos. Amigas y amigos, bienvenidos a Tijuana, la ciudad más lejana del centralismo, donde sí saben los clamatos y el parizón, donde florecen los yonques y los mofleros, etcétera. Interesante esta dinámica además, ¿no? Esto que comentas de cómo a veces hay palabras que son muy peculiares en cada idioma y que, como lo dijiste, ¿no? Que cuestan días y horas y, no sé, a lo mejor hasta semanas, ¿no? Encontrar la palabra adecuada para este ejercicio de traducción. Muchas gracias, Anthony, por compartir. Gracias. Y pasamos ahora sí a leer la semblanza de nuestro siguiente invitado, que es Francisco Bustos. Francisco Bustos es poeta, es músico, también es traductor, es originario de Tijuana y radica en San Diego. Es profesor de composición en inglés, literatura y escritora creativa en el Southwestern College en Chula Vista. Es coordinador de la serie de lecturas del Southwestern College, Guest Writer Series. Escribe y traduce poesía en inglés, español, spanglish e ingleñol. Es coautor del libro Aquí estamos, ya nos vamos, por Calaca Press. Sus poemas y traducciones han aparecido en antologías, incluyendo Sunshine Noir 1 y 2, Writing from San Diego en Tijuana, y por City Works Press, y Tan lejos de Dios, poesía mexicana en la frontera norte, por la UNAM. También Nuestra cama es de flores, por Secut, y varias ediciones del San Diego Poetry Annual, edición bilingüe. En el 2009 creó el proyecto Frontera Drum Fusion, donde integra poesía, música digital y percusión, con participaciones en ambos lados de la frontera, de México y Estados Unidos, en eventos y festivales culturales y literarios. Bienvenido, Francisco. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, abrazos y gracias a los poetas que estamos aquí, los que no pudieron venir, el Robert, un fuerte abrazo también y a todos los que están ayudando a organizar estos eventos tan bellos y tan importantes. Cómo nos extrañamos, esperemos nos podamos ver pronto, face to face, como antes, así como se va abriendo el mundo poco a poco. Quisiera compartir pues un par de poemas con sus traducciones de Spanglish al ingleñol, que las últimos dos que publiqué en San Diego Poetry Annual, porque normalmente escribo muchos fragmentos de poemas y casi nunca los termino, pero cuando llega el de San Diego Poetry Annual lo trabajo y lo termino, ¿no? Entonces normalmente el de esa antología sí está más pulido y más terminado, así es que empiezo con estos dos, estos últimos 2 años, y voy a poner un tambor también de fondo, voy a compartir mi sonido, si me dan el permiso, a ver. The dance started en tu piel, ojos, eclipse, tartamudeando, our complete voz en relámpago, juntos, apretados, the air vibrating, the chants, eternal echoes, fire with blood, nuestras voces pintando, beat on sweet waters, salt, ritmos, en fusión, Mother Earth, sonidos sagrados, sonando, explorando el cielo sky, o el sky cielo, and we find ourselves congelados, solo, dancing, círculos, dancing, solitude,
eyes sweating shut, apretados, pulsing, pulsando, pulsing. Esta es la traducción, entonces el español se vuelve inglés, el inglés se vuelve español. Yo diría que un 90%, del 90 al 95%. De repente sí sale un speed bump, algo que no se traduce o cambia, ¿verdad? Pero, y la verdad ni me acuerdo cuáles son los speed bumps por aquí. Pero vamos a ver esta danza. La danza started on your skin. La danza started on your skin. Eclipse eyes, stuttering, toda nuestra voice enlightening. Together con el cosmos, tight, el aire vibrando, los cantos ecos eternos, blood con fuego, our voices painting, ritmos en aguas dulces, fusion beats de sal, madre tierra, sacred sounds, sonando, sonando, exploring the cielo sky, y nos encontramos frozen, alone, danzando circles, danzando soledad, ojos sudando, cerrados, tight, pulsing, pulsing, pulsando, pulsing, pulsando. Este viene de hace un par de años. Pues me gusta mucho la música de Gustavo Cerati y Soda Stereo. Crecí tocando guitarra en Tijuana y San Diego con bandas de rock en español, algunas de punk rock en San Isidro. Que por cierto ya estamos reuniendo esa bandita de San Isidro, Liberated Youth, después de 25, 27 años. Y esperemos podamos compartir esa música con mucha distorsión y mucho sonido y mucho corazón y bastante fronterizo también. Entonces aquí tenemos algo de Cerati. El poema se llama Today I Am Caja de Música Tocadiscos Box. Quise experimentar con la onda esa de convertirme en sonido, ritmos durante el proceso de este poema. Empezando a aprender a hacer un poquito de música electrónica. Se usa mucho la repetición o lo que le llamamos el loop, como ahorita el tambor que están escuchando es un loop, es una secuencia que está repitiendo y pues como han notado también me gusta repetir mucho el sonido, a veces las palabras, esos sonidos similares, ¿no? Y sí, el ritmo y el sonido para mí en inglés y en español, en lo que brinco, go back and forth, a veces muchas veces dan la dirección del poema, y es difícil sacrificar, ¿verdad? Lo que uno tiene en mente al principio, o el tema que estás trabajando o algo así, por cosas como sonido y ritmo o estructura, pero ya me acostumbré, ya trato de no apegarme tanto a la idea original cuando se trata de going with the flow, ¿no? Con este tipo de procesos. ¿Por qué? Pues en parte por el feeling, porque siento que en la poesía pues no todo es qué significado tiene, sino también qué sientes y pulsa, en el corazón y en el oído, etc. Me dirán el azar con el viento, fuerza natural, y me eché a la suerte. Gustavo Cerati, de su álbum y canción Fuerza Natural. Hoy soy Music Box Record Player Caja, donde la conditioned mind renace and takes flight, donde piel descalza, muslos de aguja, break out in mysterious beats, navegando, learning to read your blue gaze al atardecer, otra vez,
My music, mi music, me hace machine con soul. I pull the box wide open y me lanzo. Music machine reincarnated por la night. Yesterday dreams, time stretched. Un árbol, raíz, notas apretadas en micro tiempos, lupeando, looping, 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 en rodillas con el mountain sky, cobijando. Otra vez la medicine muse, ese language bridge que despierta la luna con humo. Esa tired, almost lost melody, esa misma canción en its familiar path, sonando, sonando, y de repente, there it is, la fuerza natural. Natural force, pulsando, danzando, espíritu venado, hablando, red tail hawk, circulando, el jaguar negro caminando, fuerza, Don Unseen Spark, y soy Music Box otra vez, record player muse, recreando from within, una music medicina sonando, un sueño sound somos sound in stereo, y mi sangre hirviendo en alta definición, en my ojos modulando, encuentran a tu corazón donde siempre, sonando, 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 sonando. That's a fun one. Ese es divertido. Hoy soy Music Box Record Player Caja. They will measure chance with the wind, natural force, and I threw myself to luck. Gustavo Cerati, Fuerza Natural. Today, I am Caja de Música Tocadiscos Box, where la mente condicionada is reborn y se suelta al aire, where barefoot skin, needle thighs, se sueltan en beats misteriosos, navigating, aprendiendo a leer tu mirada azul at sunset. Once again, my música makes me máquina with alma. Abro la caja de par en par and launch myself. Máquina de música reencarnada in the noche. Sueños de ayer estirados de tiempo. A root tree, micro, timed, tight notes. Looping, lupeando, 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 kneeling down, sheltered by the cielo, montaña. Once again, the medicina musa, that lenguaje puente that awakens the moon with smoke. That cansada melodía casi perdida, that same song y su camino familiar, sonando, sonando, and suddenly, ahí está, the natural force, fuerza natural, pulsing and dancing, spirit deer speaking, red tail hawk circling, black jaguar walking, Don Unseen force encendida, and I am Caja Música once again, tocadiscos musa recreating desde adentro, a medicine música sounding, a dream sonido, we are sonido en estéreo, and my blood boiling in high definition, y mis eyes modulating. They find your heart, we're always sounding, sounding, and sounding. Y pues esos son los dos poemas. Tengo una traducción del Robert, ya que no vino el Robert. No sé si quieren la alcanzamos o no, pero ahí están dos poemas con su traducción. ¿Cómo la ven? Es nomás la traducción del poema esta de los espejos, que muchos ya lo conocen. Y lo dicen en Spanglish. Ya sé que, Anthony, tienes una en español, creo, tú, de este poema. No sé si se lo mandé al Robert o no. En el 2015 hice un sabático donde el proyecto era traducir poemas y quería hacer una antología. Y pues ahí quedaron muchas traducciones y muchos poemas. Quisiera reencontrarme con ellos algún día y terminar ese libro. Y ahí se los mando, si es que lo logro. En Spanglish, poemas de Roberto Castillo de Arte, el last show del mago de los mirrors. No más tricks, que el poet haga shake off su antifaz and reveal his sharpened pico. Manuel Scorza in memoriam. Si usted vive en el Valley del Happiness and you exercise
diariamente in your blue JCPenney traje mientras tu wife se acuesta con tu best friend, step right up. Pásele, pásele. Si su esposo es un good for nothing inútil y usted es dama benefactor, giving candy, broken toys a los poor kids de la obrera every 6 de enero, and you feel happy por su acción del year, pásele, pásele, step right up. If you're a señorita con foreign names who pays the periódico to be mentioned en las sociales to hook up con un junior o uno de los well-dressed executives who can rescue you from el palacio de sus parents, step right up, pásele, pásele. If you're an ejecutivo, un office puppet con fluoride smile, impeccable suit de la Sears, and you believe que la realidad is being the boss at a company, y al llegar a casa you beat your wife and kids, step right up, pásele, pásele. Si usted es una frustrated secretary and every day you read your horoscope y las novelitas inéditas de vanidades y el Cosmopolitan and how to catch your patrón in 3 easy steps and a horizontal position, pásele, pásele, step right up. If you hang out at singles bars where a trio sings the same old songs desde hace 25 years o va a los coffee shops to talk about el destino de la nación mientras ve pasar a las working girls embraced by their Sergio Caliente jeans, pásele, pásele, step right up. If you're a single man or an abandoned mujer quedada, perdida entre la silent crowd, and you live in a hotel room or an apartment seeing nothing, nada, pásele, pásele, step right up. If you wait in line para comprar tortillas or milk, para entrar a las movies or take a taxi or get on a camión and you push yourself para ganar un asiento o se pelea in silence, pásele, pásele, step right up. If you read in the paper que una little girl fue violada by an old man, que una old lady fue asaltada by a young man, or that war has broken out en todas partes, that the price of sugar sigue subiendo up, 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 and you don't agree, no está conforme, step right up, pásele, pásele. If you're a student de futuro incierto, libros under your arm and a notebook full of notas innecesarias, pásele, pásele, step right up. If you're a professor who sees a cada alumna a latent possibility and you teach incomprehensible classes para cubrir los 50 minutes y cobrar un insufficient salary, pásele, pásele, step right up. If you are an escritorcillo who dreams about getting published in letras de gold, pásele, pásele, step right up. Eres un night beat cop, a resentful rapist de cholitas, step right up, pásele, pásele. If you're a cholo y las cops are chasing you down just because you're a cholo and they show you diariamente in the local news y tus pants, tu bandana y tu tattoo de la Virgencita are all wearing out rápidamente, fast, 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 step right up, pásele, pásele. If you're an albañil who eats gancitos con soda for breakfast, who waits con ansiedad for payday to buy your Alarma tabloid and Hero Comic Calimán and drink some tequilas en la zona norte, step right up, pásele, pásele. If you're a prostitute from la zona norte where las fuerzas vivas never get drunk and you've been getting old desde los 15 años, drinking con obreros and gringos and homosexuals and drag, pásele, pásele, step right up. If you're a venderramos de rosas, windshield cleaner, periodiquero, fire eater, pordiosero who begs in God's name outside los banks, the banks, los banks, step right up, pásele, pásele. If you're a sureño en busca de work and you walk cabizbajo por las calles full of ads and sales y con un howling colorful backpack and torn pockets, chased down por ser ilegal, jailed por ser ilegal, condemned por ser ilegal, stepped right up, pásele, pásele. Si usted es un scavenger who drags your mugre through the city, or un borrachito o un urban crazy person, step right up, pásele, pásele. If you read what's written here, aquí, and you ask yourself, ¿a dónde voy? Where I'm going? What am I trying to do? What I'm trying to say, decir, step right up, pásele, pásele.
In just a few moments comenzará el last show del mago de los mirrors. Thank you. Muchas gracias, Francisco. Gracias por compartir. Bueno, ahora continuamos ya para finalizar con nuestra invitada, Nilsa Martínez, de quien a continuación leeré su semblanza. Nilsa Martínez es originaria de Mexicali, radica en Los Ángeles, California, perteneció al taller de narrativa del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara hasta el 2006 y actualmente se encuentra cursando el doctorado por la UCLA. Autora de las colecciones de cuento Roads en Paraíso Perdido 2007 y Tu casa es mi casa por Conaculta e ICBC en 2009. Ha publicado además en varias revistas y antologías. En 2008 obtuvo el Premio Estatal de Literatura en Baja California y durante la convocatoria 2011-2012 fue becaria dentro del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico del PECNA. Recientemente su trabajo se incluyó en la antología Expedientes Policíacos, Cuentos de la Frontera México-Estados Unidos, New Waters 2014, y la revista Párrafo de la Universidad de California en Los Ángeles. Cuentos suyos han sido publicados en Bengal Lights de Bangladesh y la revista de Literatura Mexicana Contemporánea de la Universidad de Texas en El Paso. Bienvenida, Nilsa. Muchas gracias, Alberto. Agradezco a esta invitación de compartir, el trabajo que hace uno y permitir a los escritores que compartamos este espacio porque, como ya mencionaron, anhelamos mucho vernos, ¿no? Vernos en persona. Es increíble cómo este tiempo de encierro, ¿no? Nos extrañamos y particularmente, bueno, yo extraño esta convivencia y compartir, ¿no? Y bueno, pues soy narradora, entonces es un poco complicado para mí siempre estas lecturas porque mis cuentos son de largo aliento, entonces casi es imposible que yo pueda leer un cuento completo, ¿no? Así que platicaré poquitito. Me gustó mucho la introducción que hizo Olga, ¿no? Sobre cuál fue como su educación o qué fue lo que de donde ella abrevó para ser quien es ahora, ¿no? Y ser me gusta decir personaje fronterizo, poético, matemática, todo lo que es Olga, ¿no? Y en algunos aspectos me identifico, ¿no? Curiosamente, hasta antes de los 18 años, yo básicamente vivía en Mexicali y no salí de Mexicali. O sea, y me gusta contarlo porque ahora que estuvimos con el confinamiento, uno empieza a pensar como no he salido, etcétera, no he viajado. Pero yo pasé casi 18 años de mi vida básicamente atrapada en Mexicali, ¿no? No es broma, o sea, hasta los 18 fui concretamente a Tijuana. Nunca hubo vacaciones, nunca hubo muchas cosas, ¿no? Entonces mis escasos, digamos, traslados era a veces visitar a una familia que vive aquí justamente en esta área del sur de California, a toda una familia que emigró a Estados Unidos y con la cual mi madre se aferraba a mantener contacto, ¿no? Entonces, digamos que tuve mucho tiempo para observar eso. Y hablando de traducir, por ejemplo, mis textos, mientras leían todos con sus palabras en inglés y en español, yo no tengo como, es decir, no es quizás en el lenguaje en donde está mayormente reflejada esa dinámica, pero quizás está en mi intención y en el esfuerzo que ahora pienso que viene desde chica, de traducir esas relaciones familiares, ¿no? Que estaban divididas, como separadas por un territorio, pero contrario a las experiencias que yo he aprendido de muchas otras personas, esa separación era necesaria porque era una familia que no era buena y no ha querido ser buena, ¿no? Y mi madre, en un acto de valentía, decidió quedarse en México cuando todos se vinieron para acá, ¿no? Entonces,
yo crecí básicamente no deseando venir a Estados Unidos, no era mi plan, o sea, es decir, me imaginaba en cualquier otro país del mundo, menos en Estados Unidos, ¿no? Y no tenía odio, es decir, como cualquier fronteriza cruzaba, hacía mis actividades, etcétera, ¿no? Pero quizás venía de esa raíz familiar, ¿no? Entonces, ahora caigo en cuenta, tengo muchos cuentos que abordan las relaciones familiares, relaciones rotas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que voy a leerles ahorita son como unos pasajes de este libro que se llama Green Encanto. Y aquí tengo un cuento que se llama Prontuario Familiar. Y pues como un prontuario es largo. Entonces, leeré un par de momentos de este libro, si me lo permite. Y comienzo, ¿no? Dice: al terminar la ceremonia, nos quedamos un momento sin saber a dónde ir o qué hacer. El tío Mauricio rápidamente se acercó para decirnos que en un saloncito allá en el fondo había comida gratis. Que nos apresuráramos, no se fuera a acabar. Confirmé que nuestra familia era de lo peor y me sentí afortunada de no verlos con frecuencia. Al funeral habíamos ido obligados por mi padre, no por gusto. La prima Shannon me llevaba 2 años. Para mí fue una sorpresa su muerte, aunque siendo honestos, tampoco sabía gran cosa de su vida. Nada en realidad, solo que teníamos un parecido físico extraordinario. Fuimos porque mi padre es muy sentimental. Él cree en eso de mantener el contacto con la familia y apostar por un futuro donde se limarán asperezas. Está convencido de que, por ejemplo, el tío Adolfo ya pronto recapacitará y dará su apellido a 2 hijos que tuvo fuera del matrimonio. Sí, esos niños sobre los cuales fingimos demencia cuando alguien los menciona o trata de indagar información. Papá siempre lo disculpa, dice que fue muy consentido por su madre y sobre todo que el tío Adolfo es el hijo menor. Yo suelo comentarle que ese argumento ya no puede ser válido y ahora se trata de un hombre de casi 50 años. Y bueno, sigo contando anécdotas de la familia, no de mi familia, esta es una familia ficción, ¿no? Y entonces avanzo un poco en el cuento de todas las ejemplos de maldades que hace esta familia y pongo ejemplos como a los anteriores, hay varios. Así que cuando mi padre nos anunció que la prima Shannon había fallecido y que debíamos acompañarlos, yo le dije que no teníamos contacto con ella, ¿por qué ir? ¿Para qué? Pero entonces vino el sermón. Nos soltó sus argumentos sobre la solidaridad, el ser diferentes al menos nosotros y bla, bla, bla. También le mencioné la ocasión en que el primo Nico casi logra que Chava, que en el cuento es uno de los hermanos, perdiera la visa, pues escondió drogas en el auto con la intención de que mi hermano las cruzara en una ida que tenía al otro lado. Le dije que recordara a la mamá de Shannon, la tía Berta. Se había portado muy mal con él durante el funeral de la abuela, y al final ni ella, que sí tenía dinero, ni ninguno de los otros hermanos había puesto un centavo para los gastos médicos o funerarios. Todos habían dejado a papá, pero nada, ni eso logró convencerlo. Debíamos asistir. Entonces le dijimos que por favor no avisara a nadie que iríamos. No deseábamos que alguien se alistara de última hora para viajar con nosotros en el auto y luego tener que lidiar durante el camino con el familiar. A lo anterior se sumaba el temor de meternos en algún problema al cruzar la garita de Estados Unidos. Fue lo único que accedió. Lo aleccionamos con dureza. Solo viajaríamos los 3 y tampoco aceptaríamos traer a nadie de regreso. Le pedimos que las noches que pasáramos allá debían ser en hotel. No importaba cuál fuera, podía ser el más barato, en la zona que quisiera, pero por favor que no fuéramos a dormir en casa de algún familiar. A todo dijo que sí y luego agregó en tono triste que le decepcionaba nuestra actitud. Dijo molesto: yo sé cómo es la familia, no me lo tienen que recordar. Nos callamos. Muy temprano en su casa echamos las cosas al auto y salimos puntuales de la ciudad. Llegamos sin mayor problema a Long Beach.
Y bueno, sigo relatando algunos momentos de este cuento y bueno, cierro con esta pequeña partecita, esta historia. Ya están en el funeral, desencuentros, y dice, en el vestíbulo también nos encontró el tío Leonardo, al cual no veía desde el casi robo en casa de papá. Iba acompañado de una de sus 3 hijas. Todas viven en Estados Unidos y tampoco las veía desde mi infancia. En mi memoria seguían presentes sus constantes abusos y burlas. Gustavo fue el primero en extender la mano para darles un saludo. Las primas nos recorrieron con la mirada de pies a cabeza. Una cuchicheó con otra en inglés como si yo o mi hermano no les fuéramos a entender. I think they're making some money. Maybe we should talk with them. Are you kidding? La otra respondió. Me sentí con ganas de tomar a mi padre y a Chava y llevármelos lejos, pero nada. Fuimos conducidos ahora por el tío Mauricio, que estaba fascinado con poder comer gratis, hacia el pequeño salón donde familiares y amigos convivían. Y bueno, esta historia sigue y relata básicamente estos desencuentros. Y me es muy curioso porque este es un libro que publiqué como en 2015, si no me equivoco. Y es curioso cómo a veces los escritores no somos tan conscientes de nuestros procesos. En este libro, que es el con el cual gané el premio estatal, el cuento con el que abro el libro es uno que se llama, Familiares Amorosos, donde también hablo de un funeral, ¿no? Y de cómo transportar el cuerpo de una madre a México, ¿no? Es decir, tengo 2 cuentos con 2 funerales y con relaciones familiares rotas, y consciente no fui hasta ahora que voy revisando un poco mis colecciones de cuentos, ¿no? Y tengo mucha creación en torno a ese tema, y quizás mis traducciones o mi binacionalidad va en ese sentido, en entender y entenderme, ¿no? Y bueno, no quiero agotarlos, entonces finalizo mi participación. Muchas gracias, querida Nilsa. Interesante, ¿no? Este cuento ya me quedé picado con este cuento del funeral de una madre, o sea, el traslado del cuerpo y demás. Oh, eso me suena muy, muy interesante. Voy a ir a buscar ese libro. Entiendo que debe estar ya en dominio común por parte del Instituto de Cultura. ¿El ICBC? El del ICBC. Tengo, si no, bueno, es decir, a quien me quiera escribir, con gusto le paso ahora sí que amorosamente el PDF Excelente. de este libro que ya cumple muchos años. Muy bien, muchas gracias, Nilsa. Pues bueno, agradecerles a cada uno de nuestros invitados de esta noche, ¿no? Tan diferentes de alguna manera, pero también atravesados por este concepto, por esta palabra, ¿no? De lo binacional, lo fronterizo, y a través, por supuesto, de su obra literaria. Muchas gracias por compartir pues estas palabras, por compartir su obra y por acompañarnos en esta mesa, en esta primera edición de esta Feria de Libros y Artes en Movimiento 2021. Muchas gracias a todos y esperemos vernos próximamente ya de manera presencial. Mil gracias y nos vemos en la siguiente actividad. No dejen de acompañarnos en nuestras siguientes actividades que serán publicadas o que serán transmitidas más bien a través de la cartelera cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, que aparece como página de Facebook, Cartelera Cultural IMAC. Ahí estaremos compartiendo varios contenidos de este programa. Tengan bonita tarde todos.